Para acceder al motor de arranque o burro de arranque, primero debemos quitar el cable del embrague, también conocido como cable clutch. Como podemos observar, consta de una tuerca y contratuerca de 12 milímetros y sirve también para tensar el cable de embrague. Seguimos aflojando la tuerca para poder quitar el cable. Para ello nos ayudamos empujando la biela del embrague hacia adelante. De esa manera liberamos el cable del embrague. Aquí podemos observar una ranura y ese agujero donde queda trabado el cable del embrague. Para quitarlo al cable o al cubrecable, aflojamos toda la tuerca, empujamos hacia adelante y pasamos el cable por esa ranura que queda en la platina del cable de embrague. Con una llave de 10 milímetros aflojamos la tuerca de la terminal positiva. Este cable viene del botón de arranque, que al accionarlo permite que pase la energía del acumulador o de la batería, haciendo girar nuestro motor de arranque, que al ser solidario con el piñón del Bendix permite el arranque del motor a explosión. Para quitar la platina del cable clutch o la platina del cable de embrague, utilizamos un tubo de 8 milímetros. En este caso usamos un cricket de 1/4 unido al extensor. Y aquí le dejamos las dimensiones de los tornillos. También aprovechamos para aflojar el tornillo que tiene el cable a tierra. Una vez que vencimos la resistencia de los tornillos, quitamos el cricket y hacemos girar el extensor para quitar los tornillos. De esta manera liberamos la platina del cable de embrague. Ahora aflojamos el otro tornillo que une al burro de arranque con el cuerpo del motor. En este video pusimos las dimensiones de los tornillos por si es necesario hacer algún recambio de los mismos. Para ello nos ayudamos con un calibre. Desacoplamos el cricket y hacemos girar el extensor. De esa manera nos facilita la tarea de quitar los tornillos. Con la flecha indicamos el conductor a tierra. Aflojamos el motor de arranque con unos suaves golpecitos que damos con un martillo de goma. Ahora sí podemos retirar nuestro motor de arranque. Como observamos, había una hoja y aprovechamos para quitarla. Para quitar los tornillos que sujetan al cuerpo del burro de arranque, utilizamos también un tubo de 8 milímetros. Y procedemos de la misma manera como hemos hecho hasta ahora. Usamos el cricket para vencer la resistencia de los tornillos y luego simplemente con el extensor los terminamos de desajustar. Luego nos ayudamos con nuestras manos. Como podemos observar, estos tornillos tienen un O-ring de goma, los que nos aseguran que este cuerpo quedará hermético, evitando la entrada de humedad a los componentes eléctricos del motor. En esta sección del motor podemos observar las escobillas, los resortes y el portaescobillas. Quitamos los dos resortes y dejamos el área para limpiar. Para ello se aconseja usar simplemente aire. Aquí mostramos con más detalles estas piezas. Aquí están las escobillas. Nosotros los denominamos carbones. Estas piezas interaccionan con el conmutador del motor. Para la limpieza, en este caso utilicé un aceite lubricante común, pero se debe usar aire. Para quitar el rotor, empujamos la punta del eje y sacamos por detrás. Debemos vencer la resistencia de los imanes. El rotor tiene imanes que se mueven y aquí encontramos en el estator los imanes fijos. Y en el fondo podemos observar que tenemos un rodamiento de agujas, sobre el cual apoya el eje, que está en contacto con el Bendix. Estos rodamientos soportan una elevada carga radial y se utilizan en lugares donde hay elevadas velocidades de giro. Ahora nos disponemos a limpiar el rotor, el cual está conformado con el conmutador, los electroimanes, el devanado. Lo mismo hacemos con la carcasa que contiene a los imanes fijos. Ahora separamos la tapa que tiene la carcasa.
Como podemos observar, la carcasa tiene dos puntos marcados. Uno debe coincidir con la tapa que sostiene al eje y el otro debe coincidir con la tapa posterior. Utilizamos grasa para rodamientos para lubricar los rodamientos de aguja. Tengamos en cuenta de colocar muy poca cantidad. En este caso me ayudé con un pequeño destornillador. Al colocar nuevamente el rotor debemos ayudarnos con un destornillador fino para colocar las escobillas en su lugar. Tengamos en cuenta que estas rozan con el conmutador. Para ello debemos tener paciencia hasta que queden en su lugar. Aquí le indicamos cómo debemos proceder. Y así es como nos debería quedar. En este momento colocamos una arandela sobre el eje. Tengamos en cuenta que al desarmar alguna pieza debemos colocar todo en su lugar. El orden de armado es el inverso del orden en el cual desarmamos. Aquí podemos observar cómo accionan los imanes sobre el eje. Venciendo la resistencia del mismo, hacemos coincidir las marcas. Eso es muy importante. Ahora colocamos la tapa que sostiene al eje. Siempre debemos respetar, como decíamos, las marcas. Siempre debemos ajustar los tornillos con las manos. De esa manera nos daremos cuenta si van torcidos o no. Constatamos que las marcas nos coincidan para de esa manera dar los ajustes finales. De esta manera concluimos con la limpieza de nuestro motor de arranque.